Buenos días. Sean bienvenidos a este lugar donde con la ayuda de Dios vamos a estar compartiendo predicaciones de parte del corazón de Dios y que esperamos que sean de bendición en medio de este tiempo de confusión doctrinal y espiritual, que puedan ser de ayuda y de edificación para nuestras vidas. El día de hoy quiero hablarte acerca de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues bueno, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados, obviamente cuando no conocemos a Dios, a calificar a las personas y a decir este sí es bueno, este no es bueno, merece tal vez el juicio de Dios o no lo merece. Pero con la ayuda de Dios quiero compartirte lo que Dios me mostró a través de estas palabras que vienen en la escritura que para mí pues han sido un impacto grande en la manera en la que Dios cambió mi vida y en la que he visto que muchas otras personas pues han sido transformadas por el poder de Dios a través de la escritura y de este texto. Hace algunos años yo recuerdo que salíamos a predicar con unos amigos y dentro de esa predicación pues nos íbamos a lugares así fuera de la ciudad, zonas marginadas, donde pues la gente a veces tiene para comer o pues, los muchachos normalmente siempre están en drogas o cosas así. En alguna ocasión yo recuerdo que fuimos a un barrio así y encontramos a 3 jóvenes y les empezamos a compartir. Entre esos 3 jóvenes había una muchacha. Eh, Cuando empezamos a hablarles, precisamente era este texto de Juan 3:16, la muchacha se me quedaba viendo como dudando, como diciendo, ¿sí será cierto? Y yo le decía, es que Dios te ama. Y así, pues, a ver, préstame el papel. Y si es cierto, sí es cierto que usted me está diciendo que Dios me ama. Y yo le decía, pues sí, porque aquí lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Yo no sé cuál sea tu nombre, pero vamos a ponerle aquí tu nombre. De tal manera amó Dios a tal persona y que dio su vida por ella, ¿no? Resumiendo. Se quedaba la muchacha como dudando y pensando y me decía, pero es que, ¿cómo puede Dios amarme a mí siendo esto y esto y esto y esto y esto? Y yo le decía, pues, no sé, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que Dios te amó, ¿no? Dios ya dio su vida por ti en aquella cruz. ¿Y por qué? Y ella dice, pero es que yo no puedo creer, ¿no? No se me hace posible creer que Dios me ame. Lo único que yo te puedo decir y que podemos entender al día de hoy es que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, nosotros como seres humanos, pues tal vez digamos, es que tal persona abusó de tal persona y pues merece ir a la cárcel y esto y lo otro, merece el peor juicio, pero en su corazón, Dios en su forma de ser, eh, en su persona de Dios, Él es amor. Y dice ahí claramente en la escritura, Dios es amor. Escuché pues un ejemplo, un testimonio que quiero agregar a la idea que estoy compartiéndote el día de hoy. Hubo un entrenador de saltos de paracaidismo. Su nombre era Michael Costello. Este hombre pues, tenía 42 años. Mm, Mucho tiempo se dedicó a entrenar a otras personas a saltar de los aviones de 40,000, 30,000 pies de altura. Y pues 12 años, 20 años se la llevó así. Siempre fue su vida, de eso vivió. Fue algo normal subirte al avión,
subir a esa altura, lanzarte del paracaídas, volver a tocar el piso, volver a subir al avión, subir otra vez al aire, volver a saltar. Y lo hizo muchas veces, muchas horas de volar, muchas horas de instruir a otros en el paracaidismo, hasta que un día llegó un joven. Él, pues obviamente también estaba haciendo su trabajo con este joven y, y pues el muchacho se iba a dar cuenta de cuán bueno era su entrenador, ¿no? Subieron al aire, se prepararon, dieron el salto y de repente el paracaídas no se abrió. Y seguían cayendo, seguían cayendo, seguían cayendo hasta que Michael Costello tomó una decisión. Él abrazó al joven y unos metros antes de caer, él se dio la vuelta, se giró a manera de ser un colchón humano para que el joven pudiera amortiguar el golpe con el cuerpo de Michael Costello. Y él, al impactarse en el suelo, pues automáticamente murió. El muchacho, la columna se sufrió varias fracturas. eh, Fue un accidente muy aparatoso y todo, pero con todo y eso él vivió. Él pudo caminar, pudo, después de terapias y todo, pudo caminar, pudo rehacer su vida y hasta el día de hoy esta persona vive. ¿Pero por qué? Porque una persona tomó la decisión de dar su vida por otra. De la misma manera podemos ver que el Señor Jesús hizo lo mismo. Vamos a nuestro texto base. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Imagínate, de tal manera amó Dios al mundo. Este hombre, este entrenador de paracaidismo solamente es un hombre. Mm, Él le salvó la vida al joven, pero él no pudo haber salvado su alma. Pero más sin embargo, Dios envió a su Hijo para que Él pudiera salvar nuestra vida y salvar nuestra alma. Cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos transgredido la ley moral de Dios, con cualquier pecado, ya sea mentira, un robo, un fraude, un adulterio, lo que sea, cualquier pecado que sea grande o pequeño, en el momento en el que nosotros empezamos a pecar, en ese momento sabemos que el paracaídas no se va a abrir. Y en ese momento sabemos y entendemos que necesitamos un Salvador. Obviamente en el área espiritual, pues es Jesús. Y podemos verlo ejemplificado en este ejemplo que te comento. Aquí Jesús viene y da su vida, derrama su vida por nosotros en la cruz del Calvario y es necesario que podamos entender que la cruz tiene dos propósitos. La ira de Dios para el pecador cuando éste no se arrepiente. Tú puedes ver el juicio, cómo Jesús fue escupido, fue clavado. En las historias de las personas que eran clavadas en la cruz, que eran llevadas a la crucifixión, lo que alcanzamos a ver en la escritura, y hay todavía documentos que dicen que, por ejemplo, las personas que eran crucificadas, pues eran crucificadas desnudas. Era una persona que perdía todos sus derechos, podían aventarles basura ahí en la cruz, podían aventarles botellas con orina, podían gritarles maldiciones, venían los cuervos y cuando veían que la persona ya estaba para morir, se comían sus ojos los cuervos de las personas que estaban clavadas en la cruz. O sea, era un castigo grande, era algo tremendo, tremendamente fuerte de la ira de Dios que se veía en esa cruz. Y por otra parte también vemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque pudiendo estar tú o yo y siendo merecedores tú o yo de estar en esa cruz, Dios no lo permitió. Él mandó a su Hijo. Y es ahí donde podemos ver el amor de Dios para con nosotros, que Él está muriendo por nosotros en aquella cruz. Entonces es lo que te comento, Dios
tiene dos propósitos de mostrarnos ahí en esa cruz: el amor para con los que se arrepienten o la ira que viene para aquellos que no se arrepienten. Ahora quiero hablarte acerca de un pintor de hace muchos años que se llamaba Rembrandt. Y él tiene una obra memorable para nosotros como cristianos, obviamente, que se llama Las Tres Cruces. En esa foto, en el Gólgota, él plasmó lo que él alcanzó a entender de la Biblia y del sufrimiento que Jesús estaba viviendo y padeciendo en aquella cruz. Él ahí puso entre las sombras, entre la pintura, entre los rostros, las expresiones de las personas que pues tal vez odiaban a Jesús, los fariseos, las mujeres ahí llorando, Juan que estaba ahí, la madre de Jesús. Él alcanzó a plasmar todo eso que yo te comento en esa pintura. Pero los estudiosos del arte, de, de la historia, de las pinturas, ellos alcanzaron a notar algo, que ahí entre las sombras había algo, había alguien. Entonces ellos se pusieron a investigar y se dieron cuenta que era un autorretrato de Rembrandt. Y él se dibuja en ese retrato así como diciendo: yo también fui culpable de esa muerte, yo también participé ahí. Imagínate, Rembrandt pues no tiene muchos años que vivió de nosotros a su muerte o a su nacimiento, pero más sin embargo él pudo plasmarse y verse como también y entender, ¿no? Cómo también él había clavado a Jesucristo en la cruz con sus pecados. Lo que muchos de nosotros como cristianos hemos alcanzado a entender, que no fueron los judíos, que no fue Poncio Pilatos, que no fue los romanos que lo clavaron ahí, que fuimos nosotros con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, quienes pusimos a Jesús en esa cruz. Rembrandt lo entendió y lo plasmó en ese cuadro llamado Las Tres Cruces. Y aquí algo que Rembrandt entendía era que el pecado que él había cometido tenía que ser abordado. Él entendía: mi pecado envió a Jesús a la cruz. Mi pecado fue el motivo de la crucifixión de Jesús. Y el problema no era solucionarlo, porque como seres humanos no podíamos, y él lo entendía. Pero más sin embargo, el que vino y solucionó el problema fue Jesús. Fue Dios el Padre que envió a su Hijo, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo a aquella cruz para morir y después nosotros podamos creer. Creer que Jesús dio su vida por nosotros en aquella cruz del Calvario. Bueno, hubo otro hombre que también se dedicaba a coleccionar este tipo de pinturas. Van Gogh, Rembrandt, todas las pinturas que Picasso, que tú te puedas imaginar, que te vengan a la mente, este hombre las coleccionaba, las amaba. Y pues él empezaba a trabajar y le transmitió eso a uno de sus hijos, a su hijo único que él tenía. Entonces, pues entre los dos empezaron igual a trabajar y a coleccionar pinturas, y las guardaban en su casa, las exhibían en su casa y las tenían ahí para ellos. Hubo un momento en el cual el muchacho pues tuvo que ir a la guerra. El joven es llamado a la guerra y en la guerra muere. El papá pues se puso muy triste, siguió su vida y todo, trató de sobrellevar el pesar del hijo y siguió adelante en su vida, y poco tiempo después murió. Toda la gente del arte, del ambiente, los artistas, de la pintura, las, las, los museos, las casas de exhibición de este tipo de arte de colección, pues pusieron su mirada luego en todas esas obras de arte que, que aparentemente ya no tenían un dueño, y todos empezaron a acosar a la familia para que vendiera las pinturas. Entonces el abogado de la familia dijo: pues se va a hacer una subasta, y en esa subasta pues vamos a vender todo lo que estos coleccionistas, lo que este coleccionista tenía.
Entonces se llegó el día y el abogado que estaba llevando el caso acerca del testamento de esta persona se paró enfrente y dijo: mi cliente hizo una petición y él pidió que antes de que se vendiera todas las obras de arte, se tenía que vender primeramente el cuadro de mi hijo. Obviamente era una pintura del muchacho y esta se tenía que vender. Entonces todos las personas de las galerías y eso empezaron a replicar: no, es que ¿cómo puede ser si lo que queremos, lo que venimos a comprar es el arte, venimos a comprar los Van Gogh, venimos a comprar los Picasso, venimos a comprar todo eso, no venimos desde tan lejos por una foto de un muchacho que ni siquiera conocemos? Y el abogado dijo: pues esa es la petición de mi cliente y así será. Entonces comenzó la subasta. La persona que hace la subasta pidió $100 por la foto del muchacho. Y la gente pues seguía replicando, seguía negándose, seguía ahí diciendo: no, es que no puede ser posible esto y lo otro. Y de repente por ahí un joven levantó la mano y dijo: yo ofrezco $20. Y todos empezaron a burlar, se empezaron a reír. Ese muchacho que levantó la mano había sido compañero de guerra del joven que murió, del joven que estaba en la fotografía. Entonces la persona que estaba haciendo la subasta dijo: $20 a la una, $20 a las dos, vendido al joven por $20. Y la gente que estaba ahí con lo de la subasta y todos los demás, los de las galerías, se empezaron a alegrar y dijeron: bueno, va, ahora sí vamos a empezar a seguir con la subasta y todo. Y en ese momento se para el abogado que estaba llevando el caso y dice: señores, en este momento se cierra la subasta. Y toda la gente: ¿por qué? ¿Por qué nos hacen eso? Venimos de lejos, venimos a comprar el arte, esto y lo otro. Y ellos dijeron, esta persona dijo: es que mi cliente dijo, el que tiene a mi hijo se lo lleva todo. Y esto nos recuerda a un pasaje de la escritura en el cual nos dice que al hijo también tenemos al padre. Que si tenemos al hijo obviamente vamos a obtener el perdón. Que si tenemos al hijo vamos a obtener las bendiciones que el padre tiene para cada uno de nosotros. Que si tenemos al hijo vamos a ser plenamente felices. ¿Por qué? Porque podemos tener comunión con el padre a través del hijo y de su sacrificio. Mm, Esto que te voy a contar nunca antes había pasado en la historia humana y sucedió en Estados Unidos y llegó a los tribunales más altos de ese país. Y mucha gente quedó impresionada. Ahora, ¿por qué quedaron impresionados? Y es que se rechazó un indulto por una condena a muerte. Y eso está registrado hasta nuestros días. Un indulto es un perdón para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? O de qué es lo que te quiero yo transmitir. Pues resulta que hubo dos hombres en Estados Unidos. Uno de ellos era Wilson y otro se llamaba Porter. Y fueron condenados y sentenciados a ser ahorcados por robar el sistema de correos de Estados Unidos en el año de 1829. Porter fue ejecutado el 12 de julio de 1830 y 3 semanas antes de cuando se suponía que iba a ser la ejecución de Wilson, fue indultado, fue perdonado por el presidente Andrew Jackson y se le dio la oportunidad de aceptar el indulto para que no tuviera que sufrir la pena de muerte, y él lo rechazó. Es decir, el presidente lo perdonó y él no quiso ser perdonado. Rechazó el indulto y esto nunca se había visto antes. Se escaló a través de los tribunales hasta llegar a la Corte Suprema, donde finalmente dieron esta decisión y esta sentencia. Y quiero leerles lo que el presidente de la Suprema Corte de ese momento dijo. Un indulto o un perdón es un acto de gracia, un perdón para el cual la entrega tiene que ser esencial. Y la entrega no está completa si la persona
no acepta ese perdón. Entonces puede ser rechazado por la persona a la que se le presenta, y si se rechaza, no hemos encontrado ningún poder en el tribunal para imponerlo. Es decir, si a la persona ya se le perdonó, pero ella no quiere el perdón, el mismo tribunal no tiene la autoridad para imponerle a la persona que sea perdonada. Por lo tanto, un indulto rechazado es un indulto negado. Miren esas palabras de nuevo. La entrega no está completa sin la aceptación. Y un indulto rechazado es un indulto negado. En Juan 3:16 podemos ver que el perdón fue emitido por Dios para todo el mundo, para el mundo entero. Ese es el perdón que el cielo estableció, que Dios el Padre estableció a través de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A lo que voy con todo esto y con lo que te he compartido en estos minutos es, ¿tú qué vas a hacer? A lo mejor ya te arrepentiste de tus pecados, has dejado de practicar, no sé, relaciones sexuales con tu pareja, o tal vez dejaste de emborracharte, dejaste de fumar, robabas y ahora ya no robas, pero no has alcanzado ese perdón, no has tomado el perdón que Dios te ha dado a través de Juan 3:16, a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Tal vez lo tengas en la mente y dices, pues sí, Jesús murió por mí, y por eso vienes a la iglesia, cantas, levantas tus manos, oras. Pero sabes que a lo mejor te ha faltado creer, porque solamente lo que Dios nos está pidiendo aquí es creer que Jesús dio su vida por ti, por mí en aquella cruz para perdonar todos los pecados, el pecado más abominable que te venga a la mente, el pecado más horrible que hayas cometido. Jesús está dispuesto a perdonarlo siempre y cuando tú tengas el corazón para creer que Jesús dio su vida por ti, que te amó tanto que dio su vida por ti en aquella cruz del Calvario. Ahora quiero leerte el texto. Nuevamente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí nos podemos dar cuenta de lo que está diciendo Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. En el versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer, confiar, depender, entregarle a Dios esa fe tuya. Dios lo vuelve a repetir una y otra vez aquí, creer. Yo quiero pedirte un favor hoy. No te vayas de este lugar como hizo este hombre, sin recibir ese perdón, ese indulto. ¿Qué vas a hacer? Solamente se trata de creer, confiar en Dios y decirle, Dios, yo creo en ti, yo creo que tú moriste por mí en esa cruz. Yo creo que tú perdonaste mis pecados. Yo creo que tú me quieres dar vida eterna a través de la muerte de tu Hijo Jesús en aquella cruz. Es creer, es confiar en Dios, es decirle, Dios, mira, aquí está mi vida, yo fui esto, yo fui el otro, pequé así, pequé de esta manera, no quiero volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero una vida nueva y te creo.
Te creo, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en aquella cruz por mí, para ayudarme, para bendecirme, para llevar a otros, a mi familia, a tus pies. Creer. ¿Qué vas a hacer en esta tarde o en esta noche? Si tú quieres recibir el día de hoy ese perdón de parte de Dios, yo te invito a que cierres tus ojos. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre. Libre para amar y para hacer el bien. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre. Libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. El bien. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Tomarás el perdón o te irás de este lugar sin ser perdonado?